Hola, apreciados compañeros y tutores, espero se encuentren bien. Mi nombre es Adriana Alice Hernández Muñoz, soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera. En este momento me encuentro cursando el curso Pedagogía, hago parte del grupo número 39. Mi nombre es Adriana Alice Hernández Muñoz, soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera, estoy cursando mi tercer semestre. En este momento estoy estudiando el curso de pedagogía y hago parte del grupo número 39. En esta ocasión voy a responder una serie de interrogantes planteados para esta primera actividad. Nuestra primera pregunta es: ¿qué es la educación? La educación consiste en una forma de conducción bien específica, a saber, una conducción que requiere de corrección continua, ya que el discente está constantemente sometido a influencias internas y externas y además posee el mismo iniciativa y espontaneidad. En pocas palabras, no siempre se comporta como debería según el proceso de conducción. Por esta razón, el educador debe constar constantemente del nuevo estado de aprendizaje y corregir de acuerdo a esto sus medidas de conducción. Bangkok, 1981. La educación es un proceso que tiende a capacitar al individuo conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el progreso social. Todo esto es de acuerdo con la realidad de cada uno, de modo que sean atendidas las necesidades individuales y colectivas. Otros conceptos sobre educación que caben ser destacados por su particularidad y aplicación podrían ser las siguientes. Educar es adaptar al hombre al medio en que ha nacido y transmitirle una serie de valores y conocimientos propios de la sociedad a la que pertenece, porque marginado al grupo de humanos es difícil que ese hombre pueda existir como tal. Patriño Milán, en 2005. A continuación realizaré las respuestas a unos interrogantes planteados para esta primera actividad. La primera pregunta es: ¿qué es la educación? La educación consiste en una forma de conducción bien específica, a saber, una conducción que requiere de corrección continua, ya que el discente está constantemente sometido a influencias internas y externas y además posee el mismo iniciativa y espontaneidad. En pocas palabras, no siempre se comporta como debería según el proceso de continuidad. Por esta razón, el educador debe constar constantemente del nuevo estado de aprendizaje y corregir de acuerdo a esto sus medidas de conducción. Bond, 1985, 23. La educación es un proceso que tiende a capacitar al individuo conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el proceso social, todo ello de acuerdo con la realidad de cada uno, de modo que sean atendidas las necesidades individuales y colectivas. Otros conceptos sobre la educación que caben ser destacados por su particularidad y aplicación podrían ser los siguientes. Educar es adaptar al hombre al medio en que ha nacido y transmitirle una serie de valores y conocimientos propios de la sociedad a la que pertenece. Marginado a los grupos humanos, es difícil que ese hombre pueda existir como tal. Patriño Milán, 2005. Siguiendo con los interrogantes planteados, nos preguntan: ¿qué es la pedagogía? El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad educativa investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos y aquellas quienes enseñan, la pertenencia y la trascendencia de lo que enseña. La pedagogía llama al maestro a recibir los procesos que se suceden a su alrededor y a buscar los mejores procedimientos para incentivar, criticar y innovativamente en ellos. En esta línea, la actividad pedagógica que interroga sobre el siempre complejo contexto social dentro de la cual se despliega el proceso educativo, sobre la familia y sus diversas determinaciones, sobre el educador y el educado, sobre los valores a transmitir, sobre las inquietudes, sobre las prácticas pedagógicas convenientes o inconvenientes, en fin, sobre los problemas profundos que plantea el hecho educativo. De esta manera se puede inferir que la pedagogía es una ciencia que tiene como fundamento el desarrollo de una persona, pero desde un punto de vista educacional, porque muchas ciencias estudian la persona, pero no es
de un enfoque educacional que aporta una visión de todas las dimensiones que tiene una persona, desde lo personal, lo social, lo cultural, lo estético, entre muchas otras. Es por esto que nos aporta una visión de todas esas dimensiones que conforman a una persona. Nuestra siguiente pregunta es: ¿qué es la pedagogía? El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad educativa investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos y aquellas a quienes enseña, la pertinencia y la trascendencia de lo que enseña. La pedagogía lleva al maestro a percibir los procesos que suceden a su alrededor y a buscar los mejores procedimientos para intervenir crítica e innovativamente a ellos. En esta línea de actividades, la pedagogía se interroga como siempre el complejo contexto social dentro del cual se despliega del proceso educativo, sobre la familia, sus diversidades de determinaciones, sobre el educador y el educado, sobre los valores a transmitir, sobre las inquietudes, sobre las prácticas pedagógicas convencionales o inconvencionales, en fin, sobre los problemas profundos que plantea el hecho educado. De esta manera se puede inferir que la pedagogía es una ciencia que tiene como fundamento el desarrollo de una persona, pero desde un punto de vista educacional, porque muchas ciencias estudian la persona, pero esta, en cuanto a la pedagogía, es de un enfoque más educacional, que aporta una visión de todas las dimensiones que tiene una persona, desde lo personal, lo cultural, lo social, lo estético, entre muchas otras. Es por esto que nos aporta una visión de todas las dimensiones que integra una persona. Siguiendo con nuestra exposición, nos preguntan: diferencia entre educación y pedagogía. La diferencia que existe entre pedagogía y educación no existe, ya que están estrechamente ligadas, pero existe entre ellas varias comparaciones, tales como: en educación, acción de transmitir y recibir conocimiento, es práctica, es hecho pedagógico, educación intencional, científica y sistemático. Diversos campos como artes educativos, filosófica educativa, didáctica o metodología de la educación, ya que sin pedagogía la educación no podrá tener significación científica. Pedagogía, disciplina que se ocupa del estudio del hecho educativo, es teórica. El hecho educativo es estar inmerso en el proceso educativo consciente o inconscientemente, intencionada o intencionalmente o intencionadamente. Estas etapas sucesivas, como hecho real de carácter natural, social y humano, como reflexión filosófica, como actividad tecnológica. A modo de conclusión, se puede inferir que la educación la consideramos como la acción de educar, en tanto que la pedagogía estudia la educación, estudia el hecho educativo. Aunque ambos términos son diferentes, se complementan, como lo plantea Limus en 1969. Sin la educación no habrá pedagogía, pero sin pedagogía la educación no tendrá carácter científico. Siguiendo con los interrogantes planteados, el siguiente es: diferencia entre educación y pedagogía. La diferencia que existe entre pedagogía y educación es nula, no existe, ya que están estrechamente ligadas, pero entre ellas existen varias comparaciones, tales como: en educación es la acción de transmitir y recibir conocimiento, es práctica, es hecho pedagógico, es educación intencional, científica y sistemática. Sus campos varían desde arte educativo, filosófica educativa, didáctica o metodología de la educación. Sin pedagogía, la educación no podrá tener significado ni ciencia. En pedagogía, disciplina es la disciplina que se ocupa del estudio del hecho educativo, es teoría, es hecho educativo, estar inmerso en el proceso educativo consciente o inconscientemente, intencionada o intencionadamente. Esta tiene unas etapas sucesivas, como el hecho real del carácter natural, social y humano, como reflexión filosófica, como actividad tecnológica. A modo de conclusión, podemos inferir que la educación la consideramos como la acción de educar, en tanto que la pedagogía estudia la educación, en tanto que la pedagogía estudia a la educación, estudia el hecho educativo. Aquellos, aunque son términos diferentes, se complementan, como plantea Limus en 1969. Sin educación no habrá pedagogía, pero sin pedagogía la educación no tendrá carácter científico, viéndola como intencional y sistemática.
Siguiendo con nuestra exposición, nos preguntan cómo educar en un contexto latinoamericano colombiano. Colombia en Latinoamérica es un país que aún camina en el marco del posconflicto, lo cual supone un proceso educativo pertinente y crítico capaz de poner de modo más evidente las diferentes verdades históricas, económicas, ambientales y sociales que abrirán diferentes puertas para el cambio de vida de colombianos dispuestos a acrecentar su conciencia política, ecológica y fraterna, lo cual va transformando su paso a la realidad construida desde la guerra, generando pues un gran desafío entre dos grandes frentes, ya que por un lado se encuentra la resistencia a tantos preceptos y disposiciones orientadas hacia una calidad educativa que se agota en acreditaciones subidas o las condiciones de leyes del mercado. Por otro lado, dar un salto hacia la humanización desde campos alternativos como la del buen vivir cumple la importante tarea de vivir juntos, esto con un estilo de vislumbrar y reconstruir escenarios donde docentes y estudiantes más autonomía y crecimiento educacional. Es por esto que he de resaltar la importancia de la educación que se imparte en medio de todos estos cambios, ya que bien sabemos que los logros que se pueden obtener en medio de estos cambios no solo nos ayudarán o afectarán a nosotros, sino que más importante serán el futuro de las nuevas generaciones crecientes si nosotros como docentes y futuros docentes no asumimos de manera completa esta tarea de educar que es tan importante. Entonces, ¿quién? Otra de las preguntas importantes que nos plantean en estos interrogantes es ¿cómo educar en un contexto latinoamericano colombiano? Colombia en Latinoamérica es un país que aún camina en el marco del posconflicto, lo cual supone un proceso educativo pertinente y crítico capaz de poner de modo más evidente las diferentes verdades históricas, económicas, ambientales y sociales que abrirán diferentes puertas para los cambios de vida de colombianos, dispuestos a acrecentar su conciencia política, ecológica y fraterna, la cual va transformando a su paso la realidad construida desde la guerra, generando pues un gran desafío entre dos grandes frentes, ya que por un lado se encuentra la resistencia a tantos preceptos y disposiciones orientadas hacia una calidad educativa que se agota en acreditaciones subsumidas o la conocida ley de mercado, y por otro lado dar un salto hacia la humanización desde caminos alternativos como el buen vivir. Este cumple la importante tarea de vivir juntos, estos con el fin de vislumbrar y reconstruir escenarios donde docentes y estudiantes son más autónomos y dan el crecimiento educacional. Es por esto que he de resaltar la importancia de la educación que imparte en todos los medios y los cambios que se producen, ya que bien sabemos que los logros que se pueden obtener no solo ayudarán o afectarán a nosotros, sino que más importante será el futuro de nuestras generaciones crecientes. Es por esto que si nosotros como docentes futuros no asumimos nuestra tarea completa de educar, entonces ¿quién lo hará? De modo de conclusión, puedo inferir que sí vale la pena y el esfuerzo que se puede hacer para enseñar en un contexto latinoamericano en Colombia. Siguiendo con mi exposición, pero no por último, en cuanto a estas preguntas realizadas, me pregunté, ¿qué te motivó a elegir una licenciatura? Yo quise estudiar una licenciatura ya que me apasiona en gran medida el enseñar. Por sobre esto, es mi sueño desde la niñez, ya es que siempre me imaginaba siendo maestra de un gran número de chicos, impartiendo clases para ellos. Por sobre esto también fue el gran respeto que tengo a mis padres, ya que ellos fueron y aún son mis más grandes docentes en el camino de la vida. Es por esto que deseo salir adelante con mis estudios, para en un futuro no muy lejano guiar a pequeñas mentes a descubrir todo el conocimiento que quieran aprender. Por último, pero no más importante, en cuanto a estos interrogantes planteados, es ¿qué te motiva a elegir una licenciatura? ¿Qué me motivó? Yo quise estudiar una licenciatura ya que me apasiona en gran medida el enseñar. Por sobre eso, es mi sueño desde la niñez, ya que siempre me imaginaba siendo maestra de un gran grupo de chicos impartiendo clases para ellos. Por sobre esto también
fue el gran respeto que tengo a mis padres, ya que ellos fueron y aún son mis grandes docentes en el camino de la vida. Es por esto que decido salir adelante con mis estudios para que en un futuro no muy lejano pueda guiar a pequeñas mentes a descubrir todo el conocimiento que quieran aprender. Para realizar mi exposición voy a realizar una reflexión en cuanto al programa de Cibersofía con el tema emancipación en la educación. Como parte importante de este estudio de emancipación en la educación, los puntos claves de este tema son inspirado, que está inspirado en el libro Maestro Ignorante de Jacques Rancière. Todos pueden aprender, todos tienen igualdad de condiciones intelectuales, la subordinación de la clase obrera, uso de voluntad y mentalidad pobre sumado a los ideales pobres. Educación, emancipación y revolución. Siguiendo con la reflexión sobre este tema, se puede inferir que la emancipación que hace referencia Rancière es aquella en la que todos tenemos la capacidad e inteligencia de aprender un tema. Siempre que haya voluntad se puede hacer. Aún más importante, este tema es que debemos cambiar la mentalidad negativa que nos imparte la sociedad. No porque nos digan, no, tú no eres brillante, te falta mucho por aprender, no tienes, sí, tú puedes aprender esto, pero mira, lo sabes mucho mejor. O sea, eso no está bien que nos impongan esa sociedad así. O sea, desde pequeños nos dan esa mentalidad y esas ideas negativas de que si uno es mejor el otro, que si hay un ingeniero el obrero no puede hacer eso, que si esto negativo, entonces debemos cambiar esa mentalidad. Aún más importante en este tema es que debemos cambiar la mentalidad negativa de las personas. No hay personas ni más ni menos inteligentes. Somos capaces de convencernos a nosotros mismos de que somos capaces y nada nos detendrá si tenemos esa mentalidad. Para nosotros como docentes es aún más importante ser docentes emancipadores, ya que tenemos la capacidad de formar mentes desde cero que están en busca de constante en conocimiento, que no se les impida conocer un tema para saberlo de él y aprenderlo. Para iniciar el ciclo de emancipación debemos iniciar primero por nosotros mismos para generar una ola de cambio. Siguiendo como presentación, daré una pequeña reflexión en cuanto al programa de Cibersofía titulado Emancipación en la Educación. Como parte importante de este estudio de emancipación en la educación, me gustaría resaltar primero que todos los puntos claves de este tema. Primeramente, este tema fue inspirado en el libro del maestro Ignorante. Otro tema importante clave importante es todos pueden aprender, todos tienen igualdad de condiciones intelectuales, la subordinación de la clase obrera, más adelante os explicaré por qué, uso de la voluntad y mentalidad pobre sumando los ideales pobres desde pequeños, la educación, emancipación y revolución. Siguiendo con la reflexión sobre este tema, se puede inferir que la emancipación que hace referencia Rancière es aquella en la que todos tenemos la capacidad e inteligencia de aprender un tema. Siempre que haya voluntad, se puede hacer. Aún más importante en este tema es que debemos cambiar la mentalidad negativa que nos da la sociedad. La sociedad nos dice que hay personas más y menos inteligentes, que unos que son más brillantes y otros que son más brillantes. Esto viene desde muy pequeños, desde la escuela. Mira, este chico es mucho más brillante que tú, un buen trabajo para ti, tú debes esforzarte mucho más, ¿sí? Pero nosotros debemos convencernos a nosotros mismos de que somos capaces. Si nosotros nos conversemos y tenemos esa mentalidad, nada nos va a detener. Para nosotros como docentes es aún más importante ser docentes emancipadores. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos puliendo esas mentes en formación. Si nosotros les creamos, los tomamos desde cero en la escuela, vamos a estar buscando y inculcándoles que estén en constante conocimiento, que no se les impida conocer un tema, que el hecho de que no sepan, no puedan y no quieran aprender, que porque fulanito es un ingeniero, entonces no, yo como soy un jornalero, no, yo no puedo hacer eso, no. Y pues para finalizar esta pequeña reflexión,
me gustaría decir que para iniciar este ciclo de emancipación es muy importante iniciar por nosotros mismos, porque si nosotros somos emancipadores, queremos que otra persona tenga la mentalidad y así, 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 y el ciclo va a seguir y va a seguir, y la educación será una revolución total, como dice Rancière. Y por último, pero no menos importante, me gustaría agradecer a las personas que están viendo este video, a mi tutor, muchas gracias por ponerme atención. Me disculpo todos los errores que cometí, pero estamos para aprender. Este tema me pareció muy, muy chévere porque aprendí muchas cosas que no sabía y me encantaron. Entonces, muchas gracias por prestarme atención.